Nuestro personaje de hoy tiene una relación curiosa con el dinero. No le basta con tenerlo, necesita vigilarlo como si fuera a escaparse por la ventana en cualquier momento. Mientras otros millonarios compran mansiones para presumir, él instala teléfonos públicos dentro de la suya para que nadie haga llamadas gratis. Sí, así de desagradable resulta ser su invitado. En un mundo donde el petróleo empieza a mover más cosas que la moral, este tipo entiende algo antes que todos. No se trata solo de ganar dinero, sino de no soltarlo jamás. Negocia, calcula, aprieta, y cuando parece que ya no puede estirar más la cuerda, la estira un poco más. Porque si hay algo que le duele más que perder, es pagar. Pero la vida tiene un sentido del humor bastante retorcido. Y justo cuando acumular millones se vuelve rutina, aparece un problema que no se resuelve con contratos ni con regateos. Raptan a su propio nieto. La familia entra en pánico. El mundo observa, y él, con toda su fortuna intacta, hace lo impensable. Duda, no porque no pueda pagar, eso sería demasiado simple. Duda porque, en su cabeza, pagar podría sentar un precedente, como si el afecto tuviera cláusulas y condiciones. Y es en ese punto tenso y casi absurdo donde entendemos con quién estamos tratando. Porque nuestro protagonista no es cualquier millonario, es Jean-Paul Getty, y su historia no es solo sobre riqueza, es sobre hasta dónde puede llegar alguien para no desprenderse de ella. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, quédate. Porque aquí el dinero no solo levanta fortunas, también revela hasta dónde puede llegar alguien cuando le duele más pagar que perder. Minneapolis, diciembre de 1892. El aire corta la cara y la ciudad todavía no sospecha que acaba de recibir a uno de los futuros campeones mundiales del tengo mucho, pero me duele soltarlo. Jean-Paul Getty nace dentro de una familia metodista con raíces escocesas a medio fermentar. No son pobres, pero tampoco son esos ricos que bostezan diamantes. Están en el punto medio donde hay dinero suficiente para vivir bien, pero no para creerse dueños del planeta. Todavía. Es el segundo y único hijo vivo de George Franklin Getty, un abogado del sector de seguros, hombre de fe férrea en la ciencia cristiana, y de Sarah Catherine Macpherson. Porque antes de que Jean llegara al mundo, la familia ya arrastraba la sombra de la pérdida, 2 años antes, de su hermana mayor. A los 10 años, el mapa familiar empieza a moverse con intención. En los círculos donde se habla de negocios, George escucha que Bartlesville, Oklahoma, una tierra áspera, guarda en el subsuelo algo más que polvo, petróleo. Y no en teoría, sino en cantidades que hacen que los hombres prudentes dejen de serlo. Así que George se anticipa, viaja, inspecciona, pregunta lo suficiente sin revelar demasiado y termina comprando derechos mineros sobre 450 hectáreas de terreno, una cifra que suena a apuesta grande. Así las cosas, la familia empaca su vida y se instala en ese lugar donde el polvo y la ambición hacen buena pareja. Jean entra a la escuela Garfield. Ambiente sencillo, tierra bajo los zapatos, olor a trabajo real. No hay glamour, hay potencial. Y el potencial explota, literalmente bajo tierra. En pocos años, George perfora pozos que producen 100.000 barriles. 100.000. De pronto, la familia pasa de estar cómoda a cómoda con pretensiones serias. Se convierten en millonarios recién estrenados, de esos que todavía miran el precio antes de comprar, pero ya no necesariamente lo respetan. Resultado: maletas otra vez. Destino: Los Ángeles. Porque cuando el dinero aparece, el clima soleado se vuelve irresistible. Pero Jean no sigue una línea recta. A los 14 años, regresa a Oklahoma. 1 año en la escuela militar de Harvard, uniforme, disciplina, horarios, y luego de vuelta a Los Ángeles a la escuela secundaria politécnica en Sun Valley. Allí estudia lectura, aunque lo que realmente está construyendo es otra cosa, una mente que no se conforma con un solo idioma. Domina francés, alemán e italiano. Y mientras otros adolescentes discuten sobre trivialidades, Getty también conversa en español, griego,
árabe y ruso, y por si fuera poco, se enamora de los clásicos, griego antiguo, latín, nada ligero, todo muy él. Y mientras el dinero entra sin control, Jean-Paul disfruta del ambiente intelectual. Bibliotecas silenciosas, páginas que crujen, olor a papel viejo. Se matricula en la Universidad de California, Berkeley, un nombre grande para grandes expectativas, pero no termina la licenciatura, porque claro, en ese momento, seguir reglas completas no parece ser su deporte favorito. En cambio, en 1910, viaja al extranjero con sus padres y queda fascinado con Europa. Pero ese viaje es una revelación: arquitectura, historia, acentos distintos en cada esquina. El joven Getty descubre que el mundo es grande y que él quiere un pedazo considerable. 2 años después, en 1912, aterriza en Oxford, Inglaterra. Allí se matricula en la Universidad de Oxford y gracias a una carta de presentación firmada por el mismísimo presidente de los Estados Unidos en ese momento, William Howard Taft, se le abren las puertas del Magdalen College, un colegio fundado en 1458, famoso por ser de los más fuertes académicamente y también de los más ricos. Aunque no está oficialmente registrado allí, Getty recibe instrucción independiente, afirmando que los estudiantes aristocráticos lo aceptan como uno de los suyos, lo que significa que logra encajar en un club donde el dinero pesa más que el apellido, y él, sin ser noble, se comporta como si lo fuera de fábrica. Entre sus contactos aparece nada más ni nada menos que el príncipe de Gales, quien más adelante será el rey Eduardo VIII del Reino Unido. Sí, Getty no pierde el tiempo con amistades aburridas. Luego, con una mezcla de orgullo y nostalgia, presumirá esos vínculos como quien colecciona trofeos invisibles. Pero en Oxford sí tiene que estudiar, y allí obtiene un diploma en Economía y Ciencias Políticas. Después, gracias a la amplia billetera de su padre, se dedica a recorrer Europa y Egipto durante varios meses. Trenes, hoteles con historia, mercados vibrantes, calor africano pegándose a la piel, hasta que en junio de 1914 finalmente llega a París, donde se reúne con sus padres. El mundo está a punto de cambiar de forma dramática, pero eso todavía no entra en la conversación. La familia regresa a Estados Unidos y Jean-Paul Getty ya ha construido algo más valioso que el dinero inicial: una combinación peligrosa de educación privilegiada, contactos influyentes y visión global. Y aquí viene el detalle curioso. Aunque el dinero aparece temprano en su vida, la obsesión por no soltarlo, esa que más adelante lo define, no viene heredada. Esa la cocina él mismo, a fuego lento y con una disciplina casi artística. Año 1913. El aire huele a petróleo y oportunidad, que es básicamente lo mismo cuando sabes dónde cavar. Jean-Paul tiene 21 años y ya no quiere ser espectador de la fortuna familiar. Quiere dirigir su propia orquesta. Así que, con la frugalidad que ya empieza a tomar forma en su personalidad, para evitar pagar los intereses de un banco, le solicita a su padre un préstamo de $10.000, traducido al presente, unos 320.000, el cual invierte en la expansión de propiedades petrolíferas en Oklahoma. Su primera jugada es un terreno que tiene nombre propio, el yacimiento Nancy Taylor número 1. Suena discreto, pero no lo es. Porque en agosto de 1915 el pozo responde, y ese terreno termina siendo la bisagra que convierte a un joven con ambición en alguien que empieza a cumplirla. El ambiente es casi eléctrico. Maquinaria vibrando, hombres atentos, cifras que empiezan a crecer en la cabeza antes de aparecer en los libros contables. Para el verano siguiente, Jean-Paul ya ha alcanzado su primer millón, una cifra que hoy equivaldría a más de $32 millones. Como era de esperarse, al año siguiente, padre e hijo formalizan la empresa fundando la Getty Oil Company, una estructura que ya no suena solo a apellido, sino a ambición industrial.
Durante la década de 1920, Jian suma alrededor de $3 millones adicionales a una fortuna que ya empieza a molestar a cualquiera que intente medirla sin calculadora. Y aquí viene el giro más estratégico, porque Jean-Paul Getty, que aprende idiomas como quien colecciona llaves maestras, no se conforma con Oklahoma, ni con Estados Unidos. Su dominio del árabe, ese idioma que no aprendió solo por capricho intelectual, le abre puertas en Oriente Medio que para otros permanecen cerradas. Mientras muchos negocian con traductores y malentendidos, él conversa directo, y cuando uno habla el idioma correcto, los acuerdos cambian de tono. ¿El resultado? Una expansión sin precedentes. No es una red, es literalmente un imperio. Getty logra el control sobre 200 empresas aproximadamente, entre ellas Getty Oil, Pacific Western Oil Corporation, Mexican Seaboard Oil y 14 petroleras más. Y como si el petróleo no fuera suficiente, empieza a rodearse de símbolos de poder que no producen barriles, pero sí estatus, como el Pierre Hotel, justo frente a Central Park en Nueva York, el Pierre Marqués Hotel, un palacio del siglo XV, un castillo cercano en la Dispoli, en la costa noroeste de Roma, una casa de campo en Malibú y Sutton Place, una mansión estilo Tudor de 72 habitaciones cerca de Guildford, en el condado de Surrey, Inglaterra. 72 habitaciones. Porque cuando tienes tanto dinero, también es bueno acumular puertas. Pero su refinamiento no se queda ahí. Getty posee una colección de pinturas y muebles franceses del siglo XVIII. Y no solo compra el arte, también escribe sobre él. Se presenta como conocedor, como alguien que no solo entiende el precio, sino el valor cultural, aunque ahí aparece la contradicción que lo define mejor que cualquier retrato al óleo, su tacañería. Porque aunque quiere las obras, le disgusta pagar el precio completo. Es un maestro del regateo, negocia incluso cuando el objeto es único. Busca rebaja frente a siglos de historia como si estuviera en un mercado cualquiera. Resultado, su colección crece, pero no tanto como podría. Aún así, al final de su vida, reúne más de 600 obras valoradas en más de $4 millones, incluyendo nombres que no necesitan presentación. Rubens, Tiziano, Gainsborough, Renoir, Tintoretto, Degas, Monet, una alineación verdaderamente digna de museo. Y mientras construye este imperio de dinero, propiedades y arte, su vida personal sigue otra lógica. Desde joven, Getty tiene una debilidad muy clara: las mujeres, notoria, constante, casi profesional. Sus padres, conservadores hasta la médula, observan el espectáculo con una mezcla de horror y resignación. Robina Lund, su abogada, una mujer que lo conoce desde el ángulo menos romántico y más realista posible, lo resume con una precisión que asusta. Paul casi nunca podía decirle no a una mujer, ni sí a un hombre. Traducido: firme donde le conviene, flexible donde le gana el impulso. Y como si hiciera falta un comentario más afilado, Lord Beaverbrook, el influyente político editor de periódicos canadiense-británico, lo describe como siempre listo en sus hábitos, es decir, con un entusiasmo permanente. Y como apenas estamos entrando en su vida privada, a partir de aquí es donde la historia deja de ser brillante y se vuelve incómodamente humana. Porque, retrocediendo un poco, en el año 1917, mientras el calor en Los Ángeles aprieta, Jean-Paul Getty, con 25 años, dinero en ascenso y un ego en plena adolescencia, se encuentra con su primer gran choque entre el placer y la consecuencia. Elsie Ekstrom, una joven decidida, aparece en escena con una demanda de paternidad bajo el brazo. Aquí ya no hay jazz elegante, solo abogados afinando cuchillos. Porque el equipo legal de Getty hace lo que mejor sabe hacer en estos casos: no demostrar que él tiene razón, sino insinuar que ella no la tiene, desmontando su credibilidad con la clásica estrategia de pintarla como alguien con historial de promiscuidad. El resultado es práctico: no desgastarse en largas batallas, sino más bien poner $10,000 sobre la mesa. Elsie desaparece de la ciudad con la bebé y caso cerrado.
Y aquí empieza a dibujarse un patrón que no necesita lupa. Getty parece enamorarse con facilidad siempre y cuando la historia no incluya responsabilidades permanentes. La juventud de las damas le resulta encantadora, la maternidad no tanto. Para él, un hijo no es una extensión del amor. Es más bien un interruptor que apaga el interés. Un detalle pequeño si eres espectador, un problema monumental si eres la madre. Pero como en algún momento debe sentar cabeza, en 1923, con 31 años, se casa con Jeannette Demont, de 17, una diferencia de edad que en esa época genera menos ruido del que debería. Todo parece encajar hasta que al año siguiente nace su primer hijo, George Getty II. 2 años más tarde, en 1926, llega el divorcio. Rápido, limpio, emocionalmente frío. Pero Getty no espera a cerrar puertas para abrir otras, porque antes de ese divorcio, mientras supervisaba negocios familiares y estudiaba español en México, ya había conocido a Aline Ashby, la hija de un ranchero tejano también de 17 años. Romance express, decisión impulsiva. Se fugan a Cuernavaca y se casan, pero hay un pequeño detalle legal que no encaja. Él sigue casado con Jeannette, pero tranquilo, que la ética nunca fue el motor principal aquí. Y aunque el matrimonio dura 2 años, no tienen hijos, lo que curiosamente juega a favor de la relación hasta que simplemente deja de interesarle. Sin drama, se separan mientras aún están en México y luego, ese mismo año, viene la siguiente escena. Viena, Austria, un cambio de paisaje que no implica cambio de comportamiento. Allí aparece Adolfine Hellmel, otra vez 17 años, hija de un médico alemán prominente que, con toda lógica, se opone al matrimonio con un hombre de 36 años y 2 divorcios encima. Getty, fiel a su estilo, no negocia con suegros, se fuga con ella, otra vez a Cuernavaca, como si ese lugar le ofreciera membresía vitalicia en bodas impulsivas. Se establecen en Los Ángeles y todo marcha bien hasta que... ¡oh, sorpresa! Su nueva esposa rápidamente queda embarazada y 9 meses más tarde nace su hijo, Jean Ronald Getty. Ahí ocurre lo predecible. Getty pierde el interés, pero no gradualmente, de golpe. Así que, como no ha pasado sino 1 año, el padre de Adolfine interviene convenciéndola de regresar a Alemania con el niño. Después de una larga y difícil batalla legal, el divorcio se formaliza en agosto de 1932. Ella recibe una suma considerable por daños punitivos y la custodia total del hijo. De nuevo, Getty paga. Pero involucrarse, eso ya es otro tema. Y aquí hay un dato que parece sacado de otra historia, pero pertenece a esta. Años después, el hijo de este mismo hijo, Christopher Ronald Getty, terminará casándose con Pia Miller, la hermana de Marie Chantal, princesa heredera de Grecia. Porque invariablemente en esta familia, incluso las ramificaciones tienen conexiones de alto nivel. Luego entra Anne Rourke, una actriz del cine mudo, y aquí la historia no mejora. Siguiendo su patrón, Getty la conoce cuando ella tiene 14 años, pero la relación se vuelve sentimental cuando ella cumple 21 en 1930 y él todavía está en proceso de divorcio. Así que esperan 2 años para casarse y cuando se casan en 1932, su primer hijo, John Paul Getty Jr., ya venía en camino. Al año siguiente nace el segundo hijo, Gordon Peter Getty. Sobre el papel, esto sí parece una familia, pero en la práctica, Getty permanece más tiempo en Europa que en su casa de Estados Unidos. Esta vez no deja a su esposa, pero la desgasta. Se ausenta lo suficiente para que ella termine renunciando y en 1936, Anne lo demanda por divorcio, alegando maltrato emocional y negligencia. En el juicio, describe un episodio en Italia que roza lo absurdo. Dice que embarazada de su primer hijo, Getty la obliga a subir a ver el cráter del Vesubio. Sí, un volcán activo como plan romántico, porque nada dice «te cuido» como una caminata peligrosa en esas condiciones. ¿Y cuál es el resultado? Pues que el tribunal, otra vez, falla a favor de la esposa. Getty vuelve a perder el caso, pero nunca la costumbre.
y cómo Getty va al altar en modo reincidente, mismo delito, distinta víctima. 3 años después, en 1939, se casa de nuevo. Esta vez, la afortunada, o tal vez desafortunada, es Louise Dudley Lynch, más conocida como Teddy. Este matrimonio dura 19 años, un récord en su historial. Puede ser porque su único hijo en común llega 7 años más tarde, en 1946. Durante un tiempo, la relación parece más estable, pero la estabilidad en la vida de Getty siempre tiene fecha de caducidad. Y en 1952, cuando el niño pierde la vista a los 6 años como resultado de un tumor cerebral, Getty vuelve a mostrar su versión más cruel, reprendiendo a Teddy por gastar dinero con demasiada libertad en el tratamiento de su propio hijo. Para ese momento, Getty ya vive en Inglaterra, separado de su familia que permanece en Estados Unidos. Y cuando llega el final del niño a los 12 años, Jean-Paul Getty ni siquiera se toma la molestia de asistir al funeral. Ese gesto termina de romper lo poco que quedaba. Teddy solicita el divorcio ese mismo año y casi 6 décadas después, en 2013, con 99 años, publica sus memorias confirmando lo que ya era evidente, que la relación estaba sostenida por dinero y no por presencia. Pero Getty, como buen protagonista de sus propias contradicciones, antes de irse al otro lado, ya había soltado una frase que sonaba profunda, hasta que la contrastabas con su historial. Una relación duradera con una mujer solo es posible si uno es un fracaso empresarial. Y odio ser un fracasado. Odio y lamento el fracaso de mis matrimonios. Daría con gusto todos mis millones por un solo matrimonio exitoso y duradero. Bonito discurso. Lástima que no resiste el más mínimo contacto con la realidad. Para 1957, Jean-Paul Getty ha acumulado una fortuna tan vasta que la revista Fortune lo señala como el estadounidense vivo más rico. Y 9 años después, el libro Guinness de los récords lo corona como el ciudadano privado más rico del planeta. Su fortuna, en ese momento, asciende a unos 8.900 millones de dólares actuales. Una cifra que haría sudar de emoción a cualquiera, excepto a él, que probablemente preguntaría si hay descuento por pagar en efectivo. Porque, aunque el dinero de Getty crece como maleza en terreno fértil, su disposición a gastarlo es más bien un desierto. Su frugalidad más que un rasgo es un espectáculo, y para quienes lo rodean, uno bastante incómodo de presenciar, porque Getty regatea todo, absolutamente todo. Suites en hoteles de lujo, obras de arte, propiedades. Un ejemplo perfecto es Sutton Place, su famosa mansión estilo Tudor, que adquirió por la módica suma de $60.000 cuando su anterior propietario, George Sutherland Leveson Gower, quinto duque de Sutherland, había pagado por ella el doble 40 años atrás. Sin duda, una ganga, un palacio adquirido a precio de remate. Pero dentro de ese palacio, el hombre más rico del mundo también se comporta como alguien que sospecha que el jabón se paga por minuto. Su secretaria asegura que lava su ropa a mano para no pagar lavandería, y cuando las camisas empiezan a deshilacharse en los puños, no compra nuevas. No, solo recorta la parte dañada y sigue adelante. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué clase de magnetismo tenía con las mujeres? Porque con ese aspecto, más que millonario, parecería una teoría. Mucho dinero y poca evidencia física. Sin embargo, el ahorro no termina en la ropa, porque Getty también es amante del reciclaje. Responde las cartas escribiendo en los márgenes o en el reverso del mismo papel y las devuelve por correo. ¿Sobres de papel manila ya marcados? Eso no se desperdicia. Se tacha y listo. Vuelve a servir. ¿Gomas elásticas y objetos de oficina? Nada de tirarlos al basurero. Hay que exprimirlos hasta que no quede nada que no se pueda arreglar. Pero la austeridad también es aplicable a las invitaciones. Durante una exposición canina en Londres, cuando invita a un grupo de amigos, los hace caminar 10 minutos alrededor de la manzana. ¿Por qué? Fácil, porque a las 5 de la tarde las entradas bajan a la mitad del precio. Y cuando decide instalarse en Sutton Place, no lo hace solo por disfrutar del paisaje.
Lo hace porque vivir en un palacio es más barato que en el Hotel Ritz de Londres. Según él, un ron con cola cuesta 10 centavos en Sutton Place, mientras que en el Ritz supera el dólar. Una lógica que no está fuera de la realidad si lo sirve él mismo y compra las botellas en el supermercado. Y luego está el tema telefónico. Dentro de su mansión, Getty instala un teléfono de monedas y en los teléfonos convencionales bloquea las llamadas para que solo el personal autorizado pueda utilizarlos. ¿Por qué? Bueno, porque si las facturas telefónicas se disparan debe ser porque los empleados aprovechan para llamar a sus novias a larga distancia y, por supuesto, las llamadas internacionales llegan a cargo del anfitrión. Una tragedia financiera que piensa contrarrestar tomando medidas democráticas. Sin embargo, una de las anécdotas más gloriosamente miserables ocurre la noche del 30 de junio de 1960, cuando decide organizar una fiesta de cumpleaños para un familiar del amigo del momento, el 16º duque de Norfolk, y de paso inaugura Sutton Place. Suena a evento elegante, pero no lo es. Los invitados empiezan a irritarse porque no hay cosas básicas como los cigarrillos y los baños son portátiles, de creosota, es decir, de madera recubierta con un químico negro parecido al petróleo. Sí, en una mansión de 72 habitaciones, los aristócratas deben intentar no mancharse la ropa, porque el lujo, al parecer, se quedó en la fachada. A las 10 de la noche, la situación se descontrola y los daños alcanzan unas 20.000 libras esterlinas. El evento fracasa y Getty se convierte en objeto de burla, pero aprende la lección. Nunca vuelve a organizar una gran fiesta, no solo por el descalabro, sino porque seguramente concluye que fue un gasto innecesario. A pesar de todo, hay algo que no se le puede quitar: trabaja como una máquina. A los 74 años presume jornadas de 16 a 18 horas diarias supervisando sus operaciones globales. Y cuando llega la crisis mundial del petróleo, durante la guerra de Yom Kippur, en 1973, el valor de las acciones de Getty Oil se cuadruplica. Getty es el tipo que mira una fortuna de miles de millones y aún así siente que alguien, en algún lugar, podría estar gastando de más en su nombre. Y justo cuando parece que nada puede tensar más esa cuerda, la vida le presenta una situación donde el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una decisión. ¿Alguna vez has escuchado la frase «ten cuidado con lo que deseas»? Bien, porque este es el caso de John Paul Getty III, el nieto rebelde de Getty. Un chico que a finales de los años 60 no es el típico heredero pulido, sino más bien un experimento en libertad con dinero de fondo. Es hijo de John Paul Getty Jr., uno de los hijos del magnate, y crece lejos del control directo debido a la separación de sus padres. Su mundo es Roma, y Roma en esa época no educa, seduce. Lo rodea un ambiente bohemio, artistas, músicos, estudiantes extranjeros, fiestas que empiezan tarde y terminan cuando ya no queda nada que romper. El chico absorbe todo, demasiado rápido, demasiado joven. A los 14 años ya frecuenta círculos donde el caos se confunde con libertad. A los 15 experimenta con sustancias que prometen expandir la mente y terminan encogiéndola. Lo expulsan de varios colegios, no por torpeza, sino por exceso de personalidad mal dirigida. Su apellido abre puertas, pero su comportamiento se encarga de cerrarlas con fuerza. Físicamente parece salido de una portada contracultural. Ropa desordenada, actitud despreocupada. Una especie de magnetismo desalineado que atrae a gente igual de caótica. Y eso es justo lo que encuentra. Un entorno donde nadie le exige ser Getty, pero todos esperan que actúe como alguien que no teme las consecuencias. Y ahí está el detalle difícil. El dinero no le pertenece, pero lo rodea. Es suficiente para financiar caprichos, no para imponer disciplina. Y en esa zona gris, el joven construye una identidad a base de rebeldía pura, y mientras juega a desafiar el mundo empieza a tomar nota. Porque hay algo que John Paul Getty III desea, aunque no lo diga en voz alta: atención real.
No la de las fiestas, no la de los amigos pasajeros. Atención de la que pesa, de la que duele, de la que obliga a alguien, finalmente, a mirarlo en serio. Y el destino, que tiene un sentido del humor bastante oscuro, decide concedérsela de la peor manera posible. Según su novia Gisela Schmidt, hay un momento en que la fantasía se acerca demasiado a la realidad. Cuando el dinero escasea y la vida bohemia empieza a pasar factura, John Paul Getty III contempla una idea tan brillante como peligrosa: dejarse raptar por delincuentes menores para sacarle dinero al abuelo. Un plan que suena ingenioso hasta que uno recuerda que esta clase de planes ingeniosos rara vez funcionan antes de volverse tragedia. Luego, cuando la vida cambia un poco y ambos comienzan a trabajar como modelos para fotógrafos, el dinero fluye lo suficiente como para apagar la idea. Excepto que no. Porque alguien más sí está interesado y no precisamente en un ensayo controlado. 10 de julio de 1973. Roma duerme a medias. Son las 3 de la madrugada en la Piazza Farnese. La piedra antigua guarda el eco de pasos apurados. John Paul Getty III, de 16 años, todavía jugando a ser invencible, no alcanza a entender que ya no está en control del guión. En segundos, un grupo de hombres lo intercepta y el nieto del hombre más rico del planeta deja de ser un adolescente excéntrico y pasa a ser mercancía. Los captores lo trasladan al sur de Italia, a la áspera geografía de Calabria. Allí no hay glamour, solo montañas y una economía paralela que entiende el valor de un apellido mejor que cualquier banco. La petición llega con la claridad de un disparo. 17 millones de dólares a cambio del muchacho. No es una negociación, es una exigencia. Pero su familia no está segura, porque claro, el chico rebelde ya había coqueteado con la idea de montar su propio drama financiero y desde afuera la línea entre broma peligrosa y realidad no es tan clara como debería. El padre, John Paul Getty Jr., que lleva una vida más cercana al espíritu hippie que al rigor empresarial, intenta conseguir el dinero recurriendo a su padre, el hombre con los recursos. Pero el patriarca, que convierte cada decisión en un cálculo, cuando escucha la cifra, no reacciona como abuelo, reacciona como contable de su propia leyenda. Sospecha de un montaje, del chantaje teatral de una familia que quizá aprendió demasiado bien cómo funciona su billetera. Y entonces pronuncia lo impensable: no pagará, no por ahora, tal vez no pagará nunca. Pasan 4 meses. El silencio se vuelve método. El muchacho, aislado, pasa de la incredulidad al miedo y del miedo a la certeza de que no habrá rescate inmediato. Afuera, la historia, alimentada con ese morbo elegante que se reserva para la gente rica, crece en los periódicos. Adentro, en cautiverio, el tiempo tiene otra textura, más lenta, más cruel. Entonces, en noviembre, un sobre llega a un periódico. Dentro hay un mechón de cabello y una oreja humana. Los captores dejan de pedir y empiezan a demostrar. El juego ya no es teórico, es dolorosamente literal. Y el cálculo del patriarca de pronto ya no se mide en millones, sino en carne y consecuencias. La negociación se reabre con una demanda más baja, $3.200.000 en un plazo de 10 días. Pero aún así, Getty no paga, porque cuando uno ha convertido el ahorro en filosofía de vida, parece que ni siquiera el horror logra modificar la estrategia. En otras circunstancias, un engranaje criminal como la 'Ndrangheta, la peligrosa mafia calabresa, podría haber terminado doblegando a una familia normal. Pero en el caso de Getty, su abuelo prefirió mantenerse fiel a su frugalidad y terminó por negociar la vida de su nieto bajo sus propias condiciones. De su bolsillo, solo $2.200.000. ¿La razón? ¿Es el máximo deducible de impuestos? Sí. En medio de una tragedia familiar, no hay que olvidar el cálculo fiscal. El resto, $800.000, para completar los 3 millones que finalmente se pagaron, se lo presta a su propio hijo, no sin antes aclararle que el interés es del 4%. Porque claro, el rescate puede ser una emergencia,
Pero negocios son negocios. Cuando el dinero circula y la banda se da por satisfecha, el 15 de diciembre, John Paul Getty III es liberado. Aparece vivo, pero no intacto, porque ninguna historia así permite finales limpios. Y, después de todo, el chico hace algo sencillo. Llama a su abuelo para agradecerle, pero Getty no contesta, porque el silencio, al parecer, era lo único que sí le salía gratis. Y mientras el mundo comenta el desenlace, el magnate defiende su decisión con dos argumentos. El primero, que, si pagaba, sus otros 13 nietos podrían convertirse en objetivos similares. Y el segundo, que ceder ante criminales solo alimenta la anarquía, la violencia y el caos global. Una postura casi filosófica si no fuera por una pregunta. ¿Habría sostenido el mismo discurso si la oreja hubiera sido suya? Tras los acontecimientos, John Paul Getty III no vuelve a ser el mismo. El trauma se convierte en una sombra constante y en 1981, con apenas 25 años, una combinación de sustancias y alcohol lo deja gravemente incapacitado. El resultado es devastador. Pierde el habla, la visión casi por completo y gran parte de su movilidad. Pasa el resto de su vida lejos del brillo de su apellido y muy cerca de las consecuencias de aquella noche. Hasta que el 5 de febrero de 2011, a los 54 años, fallece. Y así, la frase inicial deja de sonar como advertencia y se convierte en sentencia, porque a veces uno desea llamar la atención y el mundo responde, pero nunca de la forma en que se esperaba. Y mientras el mundo lo ve como un monumento viviente al dinero, Getty demuestra que hay hábitos que no se jubilan, solo se refinan con la edad. A sus 80 años, cuando la mayoría está eligiendo ataúd, él sigue obsesionado con la potencia. Por eso, con frecuencia, recurre a un fármaco experimental para mantenerse operativo. Porque, claro, construir un imperio no era suficiente. También había que sostener la reputación, aunque fuera con ayuda de laboratorio. En sus últimos años, Sutton Place, su mansión de 72 habitaciones, ya no parece una residencia. Parece un teatro extraño donde conviven historias que no terminan de entenderse entre sí. Allí están sus amantes. Mary Teissier, con sangre conectada al último zar de Rusia, Lady Ursula Dabo, con vínculos cercanos a la realeza británica, Rosabella Birch, elegancia nacida en Nicaragua, y Penelope Kitson, diseñadora de interiores inglesa, la única que parece moverse en ese lugar con algo parecido a la claridad mental, porque Kitson no es una más. Ella vive en una casa dentro de la propiedad y su relación con Getty es platónica. Él la respeta en medio de lo que puede. En un universo donde todo se negocia, ella es la excepción que no entra en subasta. El resto vive en una especie de limbo emocional con vista a jardines impecables. El New York Times lo resume con una precisión vergonzosa. Getty termina su vida rodeado de mujeres desesperadamente esperanzadas, todas compartiendo la misma mansión Tudor en Inglaterra, sin saber que el pasatiempo favorito del magnate no es precisamente romántico. Es escribir y reescribir su testamento. Sí, mientras ellas imaginan herencias futuras, él ajusta cifras. Pequeños legados. $209 mensuales para una, 1.167 para otra. Cantidades que, en su mundo, no alcanzan ni para calentar la silla donde se sienta a decidirlas. Una especie de juego cruel donde el premio nunca justifica la espera. Solo Penelope Kitson recibe algo que no parece una broma. 5.000 acciones de Getty Oil. Un movimiento que con el tiempo se multiplica en valor. Además, un ingreso mensual de $1.167. No es generosidad, es, siendo optimistas, coherencia selectiva. Y así, el 6 de junio de 1976, a los 83 años, Jean Paul Getty llega al final, exactamente como vivió, con todo bajo control, excepto lo esencial. Su corazón, que nunca soltó capital emocional, finalmente se declara en bancarrota. Irónico, si se mira con calma.
El hombre que trató el afecto como un gasto innecesario termina derrotado por lo único que nunca quiso invertir: el corazón. De ese modo, el magnate que contaba cada centavo deja la cuenta bancaria bien cuadrada, pero en cariño llevaba años en números rojos, porque durante toda su vida defendió cada centavo como si fuera irreemplazable, negoció incluso cuando no era necesario, midió el valor de todo, excepto de lo único que no se puede tasar: el tiempo, las relaciones, la presencia. Se fue siendo uno de los hombres más ricos de la historia, pero rodeado de personas que esperaban más de él y recibieron menos de lo que costaba una llamada. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, no te pierdas el próximo episodio, porque a veces la ambición no tiene techo, pero sí tiene víctimas.